Mi nombre es Claudia Paola Espinosa, presento la unidad 3 del área de Historia de la Discapacidad, en donde voy a hablar principalmente del Siglo de Oro, de Pedro Ponce de León y sus avances para las personas sordas, de Charles Michel de Leped, que es el padre de los sordos, de Louis Braille, que es el creador del método de lectura y escritura para las personas ciegas. En esta parte de la historia se encuentran los principios de la educación para sordomudos. Se da la revolución mental, pasa de un momento demológico, la creencia en los demonios, y se empieza a hablar de discapacidad como una enfermedad y a preocuparse de cómo se va a tratar. Y así empezamos a hablar del modelo asistencialista. Ahora, dentro del siglo de oro, nace el modelo para sordomudos. Pedro Ponce de León no considera y no tiene en cuenta que no se logra un lenguaje articulado por falta de audición. Se evidencia poca salvación y avance para las personas sordas. Se ve una preocupación por lograr que se hable bien, no por adecuar y ajustar el contexto para su discapacidad auditiva. No se contaba con los recursos científicos por parte de salud para la detección y tratamiento de los sordomudos, puesto que al no escuchar no es posible hablar, lo que se lleva a relacionar y lo que se llegó a pensar que las personas sordas, aparte de su discapacidad auditiva, tenían una discapacidad intelectual o cognitiva. Existe una imposibilidad que rebasa a Pedro Ponce para lograr que las personas sordomudas escuchen y hablen, bajo la no comprensión del por qué no se lograba esto. A mediados del siglo XVI, momento clave de la evolución para la educación, se crea el método práctico y de instrucción. Pedro Ponce es considerado el primer educador de la historia. Se crean las primeras técnicas para enseñar. Esto se ve como los pasos iniciales para las estrategias pedagógicas. Se trabajan doctrinas para las personas sordomudas, para establecer la pedagogía para las personas con discapacidad y las dichas normales, entre comillas. Juan Pablo Bonet, Manuel Ramírez y Pedro Castro dan continuidad al trabajo de Pedro Ponce. Empieza la publicación del arte de enseñar y de hablar a los sordomudos. Charles Michel de Leped, padre de los sordos, nació hace 306 años, quien proporciona un método por señales, crea una cura por parte de salud, usa la boca y la lectura de labios para el alfabeto, se impulsa la comunicación manual, propone el lenguaje de señas, lectura labial y pronunciación, amplía los progresos en el área sensorial, hace una tablilla en cera donde se plantean gráficos para las personas con discapacidad y facilitar el proceso de escritura. Louis Braille nace el 4 de enero de 1810, queda ciego a los 5 años, sin embargo logra ser escolarizado. Ingresa al colegio en 1809 para personas ciegas en París, gracias a un profesor que supo que existía una institución educativa para personas con discapacidad visual. Reinventa el sistema de escritura de 12 puntos de Barbier. Esto lo logra a los 16 años, convirtiéndolo en un sistema de 6 puntos. Cada símbolo que formaba una combinación distinta de puntos. Era un sistema fácil de memorizar para las personas con discapacidad visual y facilitaba la escritura. En 1825 fue un sacerdote católico y un pedagogo francés. Introduce el sistema Braille, un sistema de lectura táctil para lograr el acceso a la cultura a las personas ciegas. Trabaja el estímulo táctil en las personas con discapacidad visual.
Esto revoluciona la historia y hace que las personas ciegas empiecen a tener herramientas que faciliten sus procesos de aprendizaje, principalmente en lectura y en escritura.